Ok, en esta introducción es importante recalcar la amplitud, ¿ok?, del mundo de la ofimática de Excel como una herramienta versátil. Mientras más óptimo sea su manejo, sus aplicaciones de todas y cada una de sus funciones, seremos más perceptivos en el momento de recibir los cálculos, los análisis de datos y visualizar nuestros gráficos. Entonces, es importante que arranquemos con eso siempre enfático, de que mientras más ahonde en el mundo de Excel, mucha más experiencia voy a agarrar en la resolución de problemas o en los resultados esperados. Ok, en esta lámina vamos a ver bien resumido qué son las funciones aritméticas en Excel. Es una herramienta, es un proceso que nos permite realizar operaciones matemáticas básicas y complejas sobre datos en una hoja de cálculo. ¿Okay? Estas funciones son fundamentales para el análisis de los datos, la realización de los cálculos aritméticos, ¿okay?, automáticos, y lo pueda cazar de una hoja a otra hoja o simplemente a libros. ¿Okay? Pero es importante manejar las funciones aritméticas y su amplitud en el momento de la aplicación. Como una de las funciones aritméticas básicas que debemos y reconocemos, ¿okay?, a nivel matemático, tenemos la suma. La utilizamos para agregar valores, ¿okay?, y sumar valores o celdas. Sumamos valores y celdas. Recuerden que la hoja de cálculo de Excel es un cuaderno de matemáticas. Cada cuadrito puede tener valores numéricos o alfanuméricos o variables, ¿ok? Y tenemos la potestad de reconocer esos valores colocados en esas celdas para que la función pueda aplicarse. Entonces, si yo deseo sumar, ahí está un ejemplo sencillo, cómo sumar. Si deseo sumar por celdas, si deseo sumar por valores, ¿ok? No coloco el número, no. Traslado el cursor a la celda que yo deseo sumar, siempre colocando el símbolo de arranque en la función de igualdad y después colocando las celdas que yo deseo sumar con el símbolo de más, ¿ok? En resta también lo pueden ver, el mismo procedimiento, a diferencia que la operación va a ser sustrayendo. Y en multiplicación, muy igual a las anteriores, ¿ok?, igual que en la división, la diferencia es que se va a aplicar el asterisco, ¿ok?, el asterisco. En división igualito, ¿okay?, ya lo vamos a hablar en la próxima lámina. Continuando con las operaciones básicas, tenemos la división, ¿ok? Vean que el símbolo es un slash, ¿ok? Cambia, el símbolo es más para la suma, el símbolo de guión central es resta, ¿ok? El símbolo de asterisco es multiplicación, el símbolo de división es el slash, ¿ok? Las demás operaciones igual, puedo agruparlas o simple y llanamente puedo colocar celdas por celda. Los porcentajes, en caso de porcentaje, para usar porcentaje se usa el símbolo que ustedes están viendo en pantalla, ¿ok?, de ese operador, para que puedan identificar el alcance de cada uno, igual que la potenciación. Vean la potenciación y los porcentajes, ¿ok?, cómo se aplica el porcentaje y la potenciación. Y te pido disculpas antemano porque los conceptos están volteados ahí. El porcentaje es el de abajo, ¿ok?, donde dice que se puede calcular la celda por el X porcentaje, y el de arriba, que es el símbolo de una vececita, aparece una B pequeñita, ¿ok?, para que más o menos lo conozcan, ese es potenciación. Bueno, en esta lámina pueden tener resumido lo que vemos hablando en las antiguas dos láminas. Los signos, ¿ves? El operador aritmético, ¿cuál va a ser? Si deseo sumar, cómo se aplica, cuál es el operador aritmético, cuál es el significado y su aplicación. El operador aritmético con respecto a la resta, a la multiplicación, ¿okay?, a la división, al porcentaje, ¿okay?, y a la exponenciación, ¿okay?, o potenciación. Este es un ejemplo sencillo de cómo reconocer el operador aritmético, ¿okay?, su significado y la aplicación. Ok, en los ejercicios prácticos les dejo aquí un ejercicio centralmente sencillo que ustedes, aplicando las láminas anteriores y la resumida, puedan utilizarlos para aplicar los operadores matemáticos, los operadores aritméticos básicos, ¿ok? Pueden utilizar este ejercicio, lo pueden hacer manual, gustosamente lo pueden hacer y pasármelo tranquilamente y yo revisárselos, ¿ok? Pero está bastante sencillo para que apliquen esos operadores anteriores en este ejercicio. Continuamos un poquito más con los ejercicios prácticos, ¿ok? Por favor, aplíquenlo, inténtenlo. Van a agarrar experiencia en el uso de los operadores aritméticos, utilizándolo constantemente en los ejercicios. Dudas, pregunten, ¿ok?
Muy bien, ahora ya habiendo conocido un poco básicamente la aplicación, los reconocimientos de las funciones aritméticas básicas con los operadores aritméticos básicos, ¿okay? Ahora conocer la aplicación y conceptos básicos de las funciones lógicas. Las funciones lógicas en Excel son herramientas que permiten realizar evaluaciones basadas en condiciones. Fíjense, mientras las otras son numéricas, con resultados de datos numéricos, estas son con resultados de variables y cómo se comportan las variables dentro del cuadro de la hoja de cálculo. ¿Okay? Devolviendo valores de verdadero o falso, agrupándolos, de acuerdo a las variables y las condiciones que deseamos trabajar dentro de las funciones lógicas. Son fundamentales para la toma de decisiones. Yo puedo combinar funciones aritméticas con funciones lógicas. O sea, yo puedo decir, bueno, si 2 más 2 son 4, dime si es sí o no. Y yo puedo colocarlo, yo mismo lo puedo parametrizar dentro de la hoja de cálculo, ¿ok? Y a la vez nos ayuda a tener análisis basados con criterios específicos. O sea, tengo mi criterio en base a mi función lógica basada de unos cálculos numéricos. Miren la amplitud que yo puedo hacer con este tipo de función. La que hemos aprendido a utilizar dentro del ámbito de Excel y nos va a ayudar a simplificar infinidades de funciones a medida que vayamos manejando Excel avanzado o Excel intermedio, ¿ok? Es las variables sí o no. Las variables sí o no nos va a ayudar a determinar el alcance de lo que realmente necesitamos dentro de los análisis de datos, ¿ok? Y su aplicación. Vean en esta lámina cómo se aplica la función en ambas partes. Que pueden observar en esta lámina cómo colocar la función lógica. Vean, automáticamente me paro en la celda, coloco el símbolo de igualdad, ¿ok? Y aplico la función lógica. Si es un sí, si es un no, ¿qué valores deseo colocar en esa función para que se respete los criterios que estoy colocando? ¿Ok? Siempre empezando por el símbolo de igualdad. ¿Ok? Vean lo sencillo que es aplicarlo. Igualmente, los videos que les voy a hacer llegar va a ser un apoyo para que ustedes puedan utilizarlo al momento de la aplicación. Ok, los argumentos finales de la función que ustedes acaban de ver en la lámina anterior va a ser esto. Si es verdadero, la función tiene los parámetros, okay, ya colocados, ya establecidos, donde le va a indicar que lo que usted coloque dentro del paréntesis, si él cumple la función de los criterios de entre paréntesis, va a ser verdadero. Si no la cumple, va a ser falso. Fíjense que lo establece automáticamente, ¿ok? Para que ustedes más o menos lo manejen y lo vean. Pueden observar y determinar cómo quedan los argumentos de la función. Véanlo, ¿ven? Si cumple los parámetros cuando es verdadero y si no cumple los parámetros cuando es falso. Automáticamente te lo está diciendo. Tenemos otro tipo de función lógica en este caso. Ya no es sí ni no, sino es verdadero o falso. O sea, es de acuerdo a las funciones que queremos aplicar y los criterios que queremos estudiar en los datos analizados en nuestra hoja de cálculo. ¿Okay? Yo sé que es un poquito engorroso, si es primera vez que voy directo acá. Por eso trato de ir manejando etapas por etapas las funciones. Vean los videos, hagan las aplicaciones, practiquen y pregunten. No tengan problema de preguntarme las veces que requiera para poderlos apoyar en esta gestión. Bueno, chicos, hasta el momento hemos visto funciones aritméticas y funciones lógicas básicas, ¿ok? Y con los videos que también se los voy a anexar al final de las láminas, la presentación, los puede ayudar a ustedes mucho al momento de la aplicación. Y ya lo que queda es práctica, es practicar, es combinar, para que ustedes dominen lo más posible estas funciones, ¿ok? ¿Qué son funciones gráficas? Son herramientas que Excel nos permite visualizar en forma clara y comprensible mediante modelos de gráficos para poder facilitar su interpretación y datos complejos, ¿ok? En esta lámina, bien resumido, bastante básico, les dejé simplificado cómo aplicar o cómo crear una gráfica en Excel. Primero preparamos los datos, como todos sabemos, para hacer cualquier tipo de gráficas o representaciones de las mismas necesitamos tener los datos, ¿ok? Los datos pueden ser aritméticos o lógicos, mucho cuidado. Asegurarnos de que los datos estén organizados en columnas o filas para poderlos agrupar. Seleccionamos los datos, resaltamos el rango que deseamos y ubicamos en el panel de herramientas el gráfico a utilizar.
Insertamos la gráfica, visualizamos la gráfica, ¿okay? Y determinamos el título o las etiquetas de la gráfica. También el video lo va a ayudar a ustedes a determinar cómo la aplicación de las gráficas, ¿ok? Pueden observar entonces los tipos de gráfica. En este histograma tenemos claramente un histograma de columna, cómo se aplica, cómo se utiliza. Vean los datos arriba en la parte superior, ¿ok? Y vean, a tomar los datos, cómo puedo insertar la gráfica. Este histograma es importante, es mucho lo más comúnmente utilizado. Y lo puedes simplificado con un histograma de torta, el circular. Bastante sencillo. Repito, los gráficos, la aplicación de los gráficos va a depender mucho de la práctica que ustedes hagan, ¿okay? Realicen constantemente con todas esas funciones. Otro de los histogramas comúnmente utilizado, similar al anterior, al de columna, es la gráfica o el histograma de líneas, ¿okay? Se utiliza mucho para manejar tendencias, ¿okay? Por periodos, intervalos de periodo, ¿okay? Y son útiles para también representar datos continuos, ¿okay? Y en su histórico. Eso también lo van a conseguir en la barra de herramientas, como lo hemos visto en módulos anteriores. Bueno, muchachos, por último, les hago acá hincapié, de manera sencilla, el histograma de porcentual o el histograma de torta o el circular, ¿okay? Que es comúnmente utilizado para representar proporciones, ¿okay? Divisiones y visualizar sus porcentajes, ¿okay? Les he colocado los histogramas más comunes: columna, lineal y de torta. Es importante, muchachos, de que la práctica constante, la disciplina constante, el manejo de esta herramienta, con el seguimiento que hemos hecho en la aplicación de estos talleres o estas disertaciones como tal, ustedes puedan utilizarlo, y el material de apoyo que se les ha asignado lo puedan constantemente revisar y practicar. A medida que ustedes mismos se vayan exigiendo en esta aplicación, podrán hacer más viable y más práctico el uso de esta ofimática. De verdad que agradecido con todos por el día de hoy, haber compartido un poco más de este mundo, deseándole todo mayores las bendiciones y éxito este fin de semana. Que descansen. Espero que el material sea muy productivo y estoy a la orden para lo que requiera. Vamos avanzando poco a poco. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Excel básico. Hemos llegado al punto de aprender uno de los conocimientos más importantes de Excel, que son las fórmulas y funciones. En este video les explicaré las reglas que se deben cumplir para realizar cualquiera de las dos. Dentro de estas explicaciones vamos a entender también qué es una referencia circular y cómo se puede resolver. Así que comenzamos. La regla de fórmulas y funciones, como su nombre lo dice, es una regla. ¿Esto qué significa? Que si no se cumple, no puede realizar una fórmula o función. Y el orden en que las voy a explicar no significa de que se deban cumplir en ese orden. Simple y sencillamente se tienen que cumplir con todas. No sé si ya habrá notado que estoy haciendo una diferencia entre la palabra fórmula y función, ya que no son la misma cosa. Pero esto lo explicaré a detalle en otro video. De momento voy a hacer una fórmula de muestra para entender estas reglas, pero son aplicables para ambas, para fórmulas y funciones. Voy a poner acá igual y yo quiero sumar lo que está en esta celda, que sería la celda B2, más lo que está en la celda C2. Esta es una simple fórmula de una operación y al darle enter pues me va a aparecer acá el resultado, mientras que en la barra de fórmula nos va a aparecer la fórmula. Si nosotros queremos ver la fórmula acá en la celda, tenemos que presionar la tecla F2 para poder ver la fórmula acá y la referencia a las celdas que está haciendo. En este pequeño ejemplo estoy cumpliendo con 5 reglas que quizá alguien que sepa algo de Excel no esté consciente de ellas. Pero para una persona que no sabe absolutamente de nada de fórmula o función, preste mucha atención a esto para que no tenga problemas con sus futuras fórmulas.
La primera regla que voy a mencionar es que todas las fórmulas o funciones deben comenzar con el signo igual, como lo está viendo acá. Si usted no pusiera el signo igual, cualquier cosa que escriba va a ser un texto para Excel. O sea que si yo presiono Enter en este momento, esto se va a quedar como B2 más C2, como que fuera un código. Observen que al poner igual me está saliendo los nombres de las celdas con un color y un recuadro que marca que la referencia de la B2 está hablando de esta celda y la C2 está hablando de esta otra. Sin el signo igual esto no estaría pasando. Otras personas pueden utilizar el signo más. Esto es una vieja costumbre, ya que en los programas más antiguos como Lotus 123 o 4 Pro utilizaban más en vez del signo igual. Excel sabe que esta es una vieja costumbre y que la acepta, y cuando usted le da Enter pues realiza la fórmula sin ningún problema. Sin embargo, si usted llega a presionar F2 nuevamente, se va a dar cuenta que automáticamente Excel le agregó el signo igual. Le deja el signo más como una referencia de que usted lo escribió, pero no tiene ningún significado de ley de signos de que más o menos es tal resultado. No, esto solamente es una vieja costumbre para que usted no lo interprete de otra manera o se pregunte por qué estará sucediendo. Así que yo le voy a borrar el más y lo voy a hacer como ya en el lenguaje de Excel corresponde. La segunda regla es colocar correctamente los nombres de las celdas. Esto lo vimos al principio de este curso, y si usted recuerda cómo se coloca correctamente el nombre de una celda, es que primero tiene que ir la letra y después tiene que ir el número. Supongamos que usted pusiera esto de esta manera, primero el número y luego la letra. Observen que ya no tiene colores. Estos colores que estaban acá me hacían referencia a las celdas. Esto Excel no lo está interpretando como una celda, y si usted llegara a dar Enter en este momento, Excel le manda este mensaje: hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla a B2 más C2. ¿Desea aceptar esta corrección? No siempre Excel va a atinarle a lo que usted realmente quería. En esta ocasión, sí es lo adecuado. Entonces, si usted le da clic en sí, Excel corrige la forma en que usted estaba escribiendo la celda, pero como le digo, no siempre va a ser acertado, porque de repente usted va a querer hacer otro cálculo, o de repente quería poner un código o no le puso comillas a un texto. Le puede realizar un cálculo que no era exactamente como usted lo necesitaba. Ahora vamos con la tercera regla, y esta se trata de colocarse en el lugar donde quiere el resultado antes de hacer la fórmula o función. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo quiero el resultado de la suma de esas mismas dos celdas en esta celda de acá. Entonces, primero me coloco en la celda donde quiero el resultado, escribo igual, escribo B2 más C2, y cuando yo presiono Enter, automáticamente me va a dar el mismo resultado, aunque esté duplicado, pero me lo va a dar. Parece sencillo y lógico, pero cuando ya nos vamos, por ejemplo, a otra hoja que podría ser esta, y aquí yo quisiera el resultado de esas mismas dos celdas, pero están en otra hoja, ya muchas personas se bloquean y no saben qué hacer. Lo que tienen que hacer acá es poner igual, y con ayuda del mouse vamos a irnos a la hoja que tiene las celdas que queremos sumar en esta otra hoja. Le doy clic a esta otra hoja, le doy clic a la celda, pongo más la otra celda que quiero sumar, y al presionar Enter automáticamente pues me dio el mismo resultado. En este caso parece ser una fórmula muy complicada, pero lo que estamos poniendo acá es un apóstrofe, el nombre de la hoja donde está la celda, y la celda más el nombre de la hoja y donde está la otra celda. Me ayudé con el mouse para no tener que escribir todo esto, pero lo que quiero enfocarme acá es en esta regla. Primero me coloco en la celda donde quiera el resultado, que puede ser en cualquier hoja e incluso puede ser en otro libro. Si yo quisiera el resultado en otro libro, me voy al otro libro, escribo igual y vengo a hacer referencia a las celdas y las hojas donde están los datos que quiero incluir dentro de la fórmula. Vamos con la regla número 4. Esta consiste en enfocarse en las celdas y no en los valores.
Mucha gente podría ver esto como un 2 más 4. ¿Por qué? Porque en una calculadora así se ve. En Excel lo tiene que ver como lo que esté en la celda B2 más lo que esté en la celda C2. O sea, cualquier cosa. Esto puede ser cambiante o, en otras palabras, tiene que ser variable. De tal manera que si yo ingreso, por ejemplo, acá un 10, automáticamente me va a dar el resultado en las fórmulas donde estén involucradas las dos celdas. Si usted lo quiere hacer como que fuera una calculadora, también lo puede hacer Excel. Puedo poner igual 10 más 4. En este momento me estoy enfocando en los valores y no en las celdas. Eso es lo que quiero dar a entender, ya que mucha gente suele hacerlo. Y sí lo va a realizar. El problema es que si usted acá quisiera cambiar a 5, el nuevo resultado no se estaría actualizando en esta fórmula, porque está encerrada en los valores y no en el contenido de las celdas. Entonces entienda la importancia de esta regla. Ahora vamos a ver la regla número 5, que consiste en no incluir la celda donde está ingresando la fórmula dentro de sí misma. Parece un poco confuso, ¿no? Pues resulta que hay personas que pueden confundirse, e incluso las personas que sabemos usar Excel nos podemos confundir con esto. Les voy a dar una demostración para que vean de lo que estoy hablando. Observen que ya entendimos que esta es la celda B2 más la C2 y yo puedo poner accidentalmente más la celda D2. ¿Qué hay en la celda D2? Es la celda donde estoy ingresando la fórmula. Si yo presiono Enter, me va a salir una advertencia de Excel, la cual me indica que hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Esto puede provocar cálculos incorrectos y le aconseja que pruebe quitar o cambiar las referencias o mover la fórmula a otras celdas. Entonces, yo lo que quiero que entienda que esto que acaba de hacer acá se llama referencia circular. El problema que muchas personas tienen es que tampoco leen por completo los mensajes que les pueden mandar los programas y piensan que se lo va a corregir como lo hizo hace un rato Excel. Si le da a aceptar, va a salir 0. Entonces, 10 más 5 no es 0, pero si usted no nota ese detalle lo puede dejar así porque le dio a aceptar y después los resultados dentro de sus datos no van a ser correctos. Va a haber un faltante, en este caso de 15. Y para incrementar más el problema, cuando en Excel una fórmula tiene un error, tiene una marca verde, no sé si usted ya lo ha visto en algún momento, pero una referencia circular ni siquiera tiene una marca verde. Entonces, si esto estuviera en medio de un montón de datos, ¿cómo podría encontrar esta referencia circular? ¿Cómo sabe que tiene una referencia circular? Bueno, cuando usted abre el libro, normalmente Excel le dice que este libro contiene una o varias referencias circulares. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver la barra de estado. Y aquí en la barra de estado me está diciendo que hay una referencia circular en la celda D2. ¿Qué pasa si estamos en otra hoja? En otra hoja no nos va a decir en dónde está la celda, pero sí nos manda el mensaje que dice referencias circulares. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir en cada hoja para ver en qué momento me va a salir en qué celda se encuentra la referencia circular, para poder ir a ella, que sería la D2, y eliminar la referencia circular. Al hacerlo, se quita el mensaje. Le recomiendo que se grabe estas reglas de memoria, que las practique bien, ya que las tiene que aplicar cada vez que haga una fórmula o función, ya que si no lo hace se va a dar cuenta que no le va a salir correctamente la fórmula. En el siguiente video les enseñaré cómo hacer distintas fórmulas básicas y otros conocimientos que no explico acá, como por ejemplo algunos errores que puedan aparecer y otras cuestiones que no tienen que ver con reglas, o sea que lo puede hacer sin necesidad de que sea obligatorio como una regla. Los espero en el siguiente video.
Hola a todos, soy Cristian TR y hoy vamos a aprender a hacer gráficos en Excel. Lo primero de todo, para hacer un gráfico necesitamos una tabla de valores, que en este caso ya la tenemos hecha. Le damos a insertar, columna, y nos sale un gráfico de tipo de columna. Pero como podemos ver no es correcto, entonces para corregirlo tenemos que hacer botón derecho en el gráfico y le damos a la opción seleccionar datos y vamos a modificarlo. Primero, en entradas de leyenda hay que eliminar una serie. La eliminamos y ahora en el eje horizontal, que se refiere al eje de las X, tenemos que editarlo también. Dice rango de rótulos del eje. Tenemos que seleccionar los datos que vayan en el eje de las X, que serán los años en este caso. Y ahora en el eje de las Y seleccionamos el nombre y sus datos. Y como podemos ver, ahora sí que es correcto porque en el año 2007 ganó aproximadamente 1700. Y así es. Ahora, para completar un poco el gráfico, tenemos estas opciones. Y a mí personalmente me gusta más esta, porque podemos poner el título del eje, que sería dinero ganado, y en el eje de las X, años. Ahora imaginaros que queremos poner estos datos en posición horizontal, porque queda más estético. Pues le damos formato de eje, alineación, y donde dice dirección del texto, seleccionamos girar todo el texto a 170 grados. Cerramos y como podemos ver, los datos ahora están en posición vertical. Ahora si queremos modificar el formato de las barras, le damos a estas opciones. Y si queremos destacar un poco más los resultados, podemos darle un color de fondo al gráfico. Y si damos a la pestaña de inicio, y le podemos poner el color que queramos, por ejemplo este. Hasta aquí el primer gráfico. Ahora vamos a hacer otro tipo de gráfico. Tenemos la tabla de datos, la seleccionamos, insertar y vamos a hacer un gráfico de líneas. Nos pasa lo mismo que en el caso anterior, no se grafica bien. Entonces, para corregirlo, repetiremos los pasos. Seleccionar datos, eliminamos una serie, modificamos el eje de las X, que elegiremos los años, y en el eje de las Y elegiremos la población, en millones. En la primera opción va el título y en la segunda van los datos. Le damos a aceptar. Ahora ya tenemos el gráfico. Para completarlo, repetimos los pasos, que lo mismo que el anterior, y pondríamos el título de cada eje. Ahora imaginaros que nos piden que insertemos una línea de tendencias. Para hacerlo, le damos a la pestaña de presentaciones, línea de tendencias. Si nos piden de diferentes tipos, tenemos lineal, exponencial, extrapolar lineal. Normalmente suelen pedir de lineal. Ahora ya la tenemos insertada. Ahora imaginaros que nos piden la ecuación de esta línea de tendencias. Entonces, para que la ponga Excel, lo que haremos es seleccionamos línea de tendencias y vamos a la opción que dice más opciones de línea de tendencia. Y abajo le damos presenta ecuación en el gráfico y presentar el valor de la R en el gráfico, que el valor de la R no es más que el error. Y aquí tenemos la ecuación y el error. Si queremos, por ejemplo, que resalte un poco más, lo ponemos en negrita. Y hasta aquí el segundo gráfico. Ahora vamos a hacer un gráfico circular, basado en tanto por cientos. Este gráfico se basa en las notas, en la cantidad de aprobados y suspendidos. Esta columna es tanto por ciento. Ahora, para hacer este gráfico tenemos que seleccionar los datos, insertar y vamos a elegir uno circular. A mí personalmente me gusta más este tipo, que es un estilo de 3D. Y lo útil de estos gráficos es que podemos ver el tanto por ciento. Le damos a la opción del tanto por ciento, ponemos el título, notas. Y si queremos modificar el estilo, tenemos diferentes opciones. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Excel. En esta ocasión vamos a ver el tema operaciones aritméticas. Para efectuar operaciones con números en una hoja de cálculo, como en este caso Excel, se reconocen los operadores como suma, resta, multiplicación, división y potencia. Al signo de potencia también se le llama circunflex.
En aritmética, cuando existen expresiones entre paréntesis consecutivos, se interpreta como una multiplicación. Por ejemplo, 2 más 3, entre paréntesis, 4 más 5, también entre paréntesis, se puede ver como el producto de la suma de 2 más 3 y la suma de 4 más 5. Pero en una hoja de cálculo es necesario indicar una multiplicación con el asterisco. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Fíjate bien. En Excel nos vamos a posicionar en la celda B2. Aquí tenemos el cuadro de nombres que nos indica que estamos posicionados en cierta celda, en este caso B2. Ahora, apoyándonos del teclado, si nosotros queremos digitar 3 más 2 de esta manera, pulso Enter. No se hace nada. Si lo que quiero hacer aquí era una suma, como puedes ver, no hay ningún resultado. La forma correcta de hacer este tipo de operaciones en Excel es primero colocar el símbolo igual y después se hace esa operación. 3 más 2, presionamos Enter y entonces sí se ve aquí reflejado el resultado. ¿De acuerdo? Ahora bien, me voy a posicionar ahora en la celda C2. Presiono primero el símbolo igual, abro paréntesis y coloco 2 más 3, cierro paréntesis, abro paréntesis nuevamente y coloco 4 más 5, cierro paréntesis. Presiono Enter y me aparece un error. Dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregir la A. Como puedes ver, se está sugiriendo aquí que se coloque un asterisco entre esta operación. Aquí hay una suma entre 2 más 3 y se multiplique con el resultado de esta suma 4 más 5. Entonces siempre debemos colocar un asterisco si lo que queremos es multiplicar, no paréntesis, como normalmente se pudiera hacer en una operación aritmética a mano. En Excel es necesario ese asterisco. Se va a hacer la corrección, le damos clic que sí y nos aparece entonces aquí el resultado. Se realiza 2 más 3 son 5 y aquí son 4 más 5 son 9. Se hace la multiplicación, 45. Para modificar resultados simplemente podemos ir aquí a la barra de fórmulas. Recuerda que esta se llama barra de fórmulas y aquí modificar los operadores. Por ejemplo, en lugar de que sea un más, podemos colocar como menos y ahí tenemos una suma, una resta y una multiplicación. Inclusive aquí podemos agregar algo más. Pudiera ser entre 2, todo ese resultado, y se realiza la operación. Según la jerarquía de operaciones, primero se van a hacer las operaciones que están entre paréntesis y el resultado aquí, por ejemplo, sería 2 más 3 son 5. 4 menos 5, el resultado sería menos 1. Según la jerarquía de operaciones, aquí tenemos una multiplicación por eso nos indica el asterisco, y después una división. Estas dos operaciones, multiplicación y división, tienen la misma jerarquía, entonces se va a realizar de izquierda a derecha. Primero se va a multiplicar 5 por menos 1, sería menos 5. Y después se va a dividir entre 2. Menos 5 entre 2 es menos 2.5. Para realizar un cálculo de potencia, por ejemplo, voy a digitar aquí igual a, y voy a colocar 2, y quiero elevar ese 2 a la tercera potencia, y con la ayuda del teclado, cada teclado es diferente, entonces ubica la tecla Alt general, está junto a la barra espaciadora, la barra con la que damos espacio, y presiona después la tecla que contenga el símbolo de potencia y te va a aparecer de esta manera. Ese es el símbolo de potencia. Si queremos elevar ese 2 a la tercera potencia, coloco el 3 y ahí está el resultado, porque el 2 se multiplica 3 veces. 2 por 2, 4, y 4 por 2 es 8. También te puedes apoyar, mira, vamos a elevar el 5 a la quinta potencia. Si no lo ubicas en tu teclado, entonces vamos aquí a insertar, a esta pestaña, y aquí tenemos símbolos. Aquí tenemos otra vez símbolo.
Aquí te van a aparecer los principales símbolos, números, caracteres, operadores aritméticos. Y buscamos el símbolo de la potencia, que es este de aquí. Le damos clic en insertar. Listo, cerramos. Y vamos a elevar este 5 a la cuarta potencia. Nos hace falta primero el igual, ¿sí? Porque no hizo nada. Entonces vamos aquí a la barra de fórmulas y digitamos el igual y ya se hace la operación. ¿De acuerdo? Bueno, esas son las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división y potencia. A continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí operaciones. Después colocamos aquí resultado. Vamos a aumentar el ancho de la columna. Digito aquí, selecciono y ahí está. Ahora vamos a seleccionar estas dos y le vamos a dar un estilo de celda. Voy a elegir este de énfasis. Ahí está. Esta la vamos a hacer un poco más grande, así al doble. Perfecto. Y estas las vamos a centrar de esta manera. Aquí voy a colocar operaciones sin el símbolo de igual al inicio. Coloco 5 más 4 por 2 menos 3. Ahí está. Pulso Enter para que no se haga la operación. Voy a centrar aquí esta y voy a copiar y voy a pegar en la celda C5. Pero aquí en la barra de resultado presiono la tecla escape porque, como puedes ver, acabamos de copiar y se está punteando el contorno de la celda. Quiere decir que es posible que queramos pegar en otro lado, pero como ya no quiero pegar, entonces presiono la tecla escape, que está en la esquina superior izquierda de tu teclado. Ahí está. En esta celda C5 voy a colocar el símbolo igual para que me muestre el resultado de esta operación. ¿Cómo se hizo esta operación? Mira, tenemos aquí una suma, una multiplicación y una resta. Según la jerarquía de operaciones, primero se hace la multiplicación. Es 4 por 2, el resultado es 8. Después se puede hacer la suma o la resta. Tienen el mismo nivel de jerarquía o el mismo nivel jerárquico. Y si tienen ese mismo nivel, se hacen de izquierda a derecha. Entonces aquí sería 5 más 8 son 13. Menos 3, el resultado es 10. La operación se está haciendo correctamente siguiendo esas reglas. Vamos a la celda B6. Vamos a copiar esta. Control C y pegamos en esta celda de abajo. Pero vamos a usar paréntesis como lo habíamos hecho anteriormente. Coloco aquí igual. Bueno, no igual, simplemente así. Y esta la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Presiono escape, tecla escape y el símbolo igual. Y podemos ver la diferencia entre colocar paréntesis o no. ¿Sí? Eso son operaciones básicas de aritmética. En la siguiente celda vamos a pegar Control C, Control V, pero aquí vamos a quitarle el paréntesis a esta operación. Voy a copiar y voy a pegar aquí. Pero acuérdate, tecla escape, símbolo igual y voy viendo los resultados. ¿De acuerdo? Bueno, como quiero copiar y pegar en estas dos celdas hacia abajo, también lo que puedo hacer es seleccionar y aquí en la esquina inferior derecha aparece una crucecita. Voy a dar clic y sin soltar voy a pegar hacia abajo. ¿Ya viste cómo se copiaron? A esta de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle los paréntesis. Y vamos a hacer aquí que se haga una división. Copiamos, pegamos
y aquí agregamos el símbolo igual para que nos muestre el resultado. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí la potencia. Ahí está. Y también aquí que se haga una potencia de esa manera. Copio. Pego aquí. Y agrego el símbolo igual. La idea aquí es que tú puedas observar cuáles son las diferentes formas de realizar una operación con paréntesis y utilizando los diferentes operadores de suma, resta, multiplicación, división y potencia, y nos dan diferentes resultados utilizando los mismos números 5, 4, 2 y 3. Muy bien, ahora me posiciono en esta celda. Voy a colocar aquí número 1, aquí número 2 y aquí resultado. Vamos a darle un formato. Ahora voy a insertar aquí una columna. Me posiciono aquí sobre la columna D, de manera que me aparezca esa flechita. Me voy aquí a la opción insertar y ahí está. Porque quiero aquí agregar algo más. Aquí voy a colocar suma. Suma, resta, multiplicación y división. Agregamos un espacio. Le doy un estilo. Y aquí voy a agregar números. 8 y 3, por ejemplo. Aquí se tiene que hacer una suma. Ahora lo que vamos a hacer es diferente. Fíjate bien, aquí voy a colocar igual. Y con el mismo mouse voy a seleccionar esta celda, que es la celda F5. Y aquí me va a aparecer en la barra de fórmula. Aquí se va a indicar una suma. Entonces voy a colocar más, agrego con el teclado y selecciono la celda G5. Aquí puedes ver la fórmula. En este caso no estamos empleando números, sino estamos empleando celdas. Presiono igual o enter y aquí me muestra el resultado o la suma de estos dos números. ¿De acuerdo? Mira, vamos a seleccionar este mismo número. Hago la misma operación que hice para copiar el contenido de la celda. Selecciono y sin soltar, arrastro hasta acá. Y este resultado también lo voy a arrastrar. Pero aquí queremos que se muestre una resta. Entonces vamos a modificar aquí el signo. Ahí está. Se está haciendo la resta. 8 menos 3, 5. En esta es multiplicación. Entonces modifico en la barra de fórmulas. 8 por 3, 24. En esta es una división. Ahí está. Y esta es una potencia. Entonces voy aquí y agrego el símbolo de potencia. Y aquí nos muestran los resultados. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a dejar así, pero quiero copiar. Selecciono este rango de celdas y lo voy a pegar en la parte de abajo. Y aquí voy a modificar números. Voy a colocar números al azar para que se vea la diferencia. Si cambio números, aquí se modifica el resultado. Voy a colocar un 1, aquí un 4, que se va a hacer una multiplicación. Aquí una división, coloco un 60 y aquí coloco un 5. Ahí está el resultado. Aquí se va a hacer una potencia. Entonces aquí podemos cambiar los valores y se cambian aquí automáticamente el resultado. ¿De acuerdo? Inclusive aquí le podemos dar un estilo, que estos son datos de entrada. Y estos son datos de salida. Aquí lo puedo o utilizarlos como cálculo. Ahí está.
Y por ahora sería todo en este curso. Te invito a revisar los siguientes videos para seguir aprendiendo más sobre Excel. Por ahora, mientras tanto, muchas gracias por tu atención. A continuación, conoceremos las funciones lógicas con su elemento más representativo, la función si. Funciones lógicas. Dentro de las funciones lógicas encontramos la función si, que nos permite comprobar si una condición se cumple. Entiéndase por condición la comparación entre dos valores. Si la condición se cumple, se genera un valor. Si no se cumple, se genera otro distinto. Tenemos la siguiente tabla. Consta de nivel, es un nivel que se le asigna a los empleados, que puede ser el número 1 o el número 2, apellidos y nombres de los empleados, los sueldos y un total de ventas del mes. Se desea calcular la comisión y el descuento para dichos empleados. La comisión tiene una condición. Si el total de ventas es mayor o igual a 2 millones, se le dará una comisión del 15%. En caso contrario, que el total de ventas esté por debajo de 2 millones, la comisión solo será del 10%. Para hacer este proceso nos vamos a valer de la función si. Vamos a insertar función. También podríamos ir a fórmulas, insertar función, y buscamos dentro de las categorías de las funciones lógicas. Y dentro de esta buscamos la función si y damos clic en aceptar. Esta función tiene los siguientes argumentos: la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. Son 3 argumentos. La prueba lógica se refiere a la condición, que en este caso es si las ventas del mes son mayores o iguales a 2 millones. Señalamos la celda que corresponde al total de ventas para el empleado número 1. Es la celda E5. Y damos clic en el botón. Ya tenemos la celda E5. Luego colocamos el operador, que es mayor o igual, y la cantidad, que es 2 millones. De esta manera hemos desarrollado la prueba lógica. Si la celda E5 para el primer empleado es mayor o igual a 2 millones. Luego, ¿qué pasaría si esta condición se cumple? Es decir, que si el total de ventas es mayor a 2 millones, en el caso de que sea cierto, multiplicamos dicha celda por el 15%. También podríamos haber colocado 0,15. En esta fórmula no se coloca un signo igual al principio porque está dentro de los argumentos de una función. Si la condición no se cumple, es decir, el total de ventas del mes no es mayor o igual a 2 millones, multiplicamos la misma celda E5, pero ahora tan solo por el 10%. Entonces, si el total de ventas es mayor o igual a 2 millones, la comisión será por el 15%. En caso contrario, tan solo será el 10%. Y damos clic en aceptar. El resultado es de 450.000 pesos, porque sus ventas, que son de 3 millones, son mayores a 2 millones y le correspondió una comisión del 15%. Ahora lo vamos a copiar para los demás registros. Veamos otros casos. El de Gómez Milena, que el total de ventas está por debajo de 2 millones, entonces le correspondió simplemente una comisión
del 10%. Continuamos ahora con el descuento. El descuento que se le hace al empleado depende del nivel. Si el nivel es 1, se le descontará del sueldo un 5%. En caso contrario, es decir, que el nivel no sea 1, el descuento tan solo será del 3% del sueldo. Entonces, para realizar esta función, insertamos funciones, buscamos las lógicas y dentro de las lógicas buscamos la función sí y damos clic en aceptar. Nos pide los argumentos. El primer argumento es la prueba lógica, es decir, la condición, que para nuestro caso va a ser que el nivel del empleado sea igual a 1. Entonces, elegimos la celda A5, que es donde está el nivel del primer empleado. Damos clic en aceptar. Colocamos el operando igual a 1. Nuestra prueba lógica es si el nivel es igual a 1. En caso de que esta condición se cumpla, es decir, el segundo argumento, damos clic en el sueldo en D5 y lo multiplicamos por el 5%. También podría haber sido 0,05. Si la condición se cumple, multiplicamos el sueldo por el 5% para hallar el descuento. Si la condición no se cumple, es decir, el nivel no es igual a 1, la celda D5 la multiplicaríamos tan solo por el 3% o por 0,03. Repasemos nuevamente los argumentos. Prueba lógica, que el nivel sea igual a 1, A5 igual a 1. En caso de que esto sea cierto, multiplicamos el sueldo, es decir, D5 por el 5%, y en caso de que la condición no se cumpla, multiplicamos el sueldo tan solo por el 3%. Esto para el primer empleado. Damos clic en aceptar y como resultado nos salió 75,000 pesos, que corresponden al 5% de 1.500.000, porque el nivel del primer empleado es 1. Vamos al punto de copiado y copiamos esta fórmula. Nos aparecen todos los resultados. El caso de la fila número 8, Jiménez Carolina, le correspondió un 18%, que es el 3% de 1.600.000, porque ella es de nivel 2. Aprendimos el manejo de la función sí, que pertenece a la categoría de funciones lógicas. Bueno, muchachos, de verdad agradecido nuevamente con ustedes el día de hoy por tomarse un breve tiempo para poder compartir un poquito más de que poco a poco vamos avanzando en este mundo de Excel. ¿Okay? No es fácil, ¿okay? Pero tampoco es difícil. Como dicen, la disciplina y la constancia hay que perseverar, ¿okay? Ir aplicando, ir indagando, ir buscando, ¿okay? Yo les he pasado material, les he pasado videos, les he pasado manuales. Y eso es importante, que ustedes lo que tienen que hacer es ponerlos en práctica y autoevaluarse. Y dudas, está tanto el instituto como mi persona a la disposición para poderlos de primera mano orientar, ¿ok?